¿Cómo estamos? Otro nuevo video. Se va a editar ya este video, así como me habías pedido algunas observaciones junto con imágenes y explicaciones ya gráficas. Yo creo que va a estar mejor. Voy a tardar un poquito más, pero creo que va a estar con otra calidad. De música de fondo tenemos a otro grupo alemán. Yo creo que estoy más influenciado por la música alemana, pero también es muy bueno. El nombre del grupo se llama Therion. Es un grupo que inicia primero como metal. Uno de los primeros discos se le conoce como Lepaka Clifford. Este disco todavía lo escuchabas con mucha música metaleona, voces obviamente muy metaleras, muy guturales, como se les denomina. Y después hace un brinco. Este brinco es el mejor desde mi punto de vista y nuevamente uno de los que yo siento que es de los mejores porque se define Therion como es su grupo actualmente. Su primer disco ya formal, como en ese momento se conocía el género como Doom, es Telig. Entre ellos obviamente saca una canción que es ya de sus conciertos, se llama Megatherion. Durante obviamente todo su estructura y su forma de ir creando música, pues crea entre ellos este disco que se llama Bobbin. En él pues habla varias cuestiones de lo que son teológicas y la mayoría de sus discos así se caracteriza. Ahorita la canción que estás escuchando es como The Rise of Sodom and Gomorrah. Hablan obviamente hablan acerca de las dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que son muy características bíblicas, y creo que por eso es que el grupo va muy acorde a lo que vamos a hablar hoy. Y pues bueno, además de este disco de Bobbin, tiene varios. Una de las características que tengo que me gusta el disco fue porque junto con con mi hermano Jonathan, nos fuimos a un concierto. Y ese concierto anunciaron que iba a ser grabado en vivo aquí en México. Entonces por eso le dije a Jonathan, tenemos que ir porque sale en el video. Salimos en el video. La portada es muy padre de ese disco. Es como si fuera una estatua congelada y derritiéndose. Lo compré. Estuve buscándolo durante mucho tiempo ese disco porque es un disco doble de DVD. Aparte de su disco que se escucha. Y la verdad, un concierto muy padre, un concierto muy bueno y un concierto que nos queda grabados porque aparecemos en el DVD. Y pues bueno, yo creo que ahorita pues es otra de las influencias que nosotros también tenemos, y si te gusta también escucharlo, te recomiendo no solo este disco de Bobbin, sino también el Tejial, porque sale una parte de la canción de Carmina Burana, cantado por ellos. Un grupo que obviamente se caracteriza también por contar con gente egresada de la universidad allá de música, obviamente sopranos, y la cuestión que también ha tenido muchas veces Therion es el cambio de cantantes, porque no hay en un momento dado gente que se quede con ellos, a pesar de que los originales pues están ahí, siguen cantando, pero también requieren como una voz metalera, que fue lo que ellos empezaron a hacer. Pero bueno, esperemos que te guste también este grupo, y pues, en su momento lo puedas escuchar, ¿no? Y puedas escuchar todas sus canciones. Actualmente sacaron apenas, tiene como 15 días, un nuevo disco que se llama Leviathan. No lo he terminado de escuchar, pero muy bueno, te lo recomiendo. ¿Y por qué te decía que ahorita esta canción muy emblemática va acorde a lo que nosotros vamos a hablar actualmente? Es porque son dos películas y obviamente dos libros que causan en cierta forma, y en algunos que lo leen como que les mueve su estructura en cuestión de creencias. El primer libro no creo que sea del que vamos a hablar, no creo que sea tan, ¿cómo decirlo?, que nos toque, ¿no? O que llegue a profundo. Pero lo que me gusta de este autor es cómo lleva su estructura en las novelas,
y las va narrando obviamente en los libros, y esta forma en cómo los narra es algo como que tú vas viviendo más o menos ese libro. El primer libro que leí de él, bueno, antes que nada creo que primero hay que hablar del autor. El autor se llama Dan Brown. Él ya cuenta con varios libros, te lo recomiendo. Tiene muy buenas formas de aventura. Y cosa curiosa, porque las películas sacaron primero un libro que salió después. El primer libro que él realiza se llama La Fortaleza Digital. No la he leído, pero supuestamente es una fortaleza en Portugal, donde hay una aventura que tienen que vivir sus protagonistas. Después él saca el libro, del que vamos a hablar ahorita, de la película también, que se llama Ángeles y Demonios. Este libro yo lo leí también, te digo, después, pero te narra algo muy característico que tiene la Iglesia Católica, que es acerca de lo que se conoce como la cónclave. En este nombre prácticamente es lo que realizan los cardenales para poder elegir un nuevo papa a la muerte del papa anterior. El libro sale casi en la misma época en la que Juan Pablo II fallece. Creo que más o menos es la época. Y en él, pues obviamente tiene Dan Brown a un personaje que ya es un personaje de caja, y es su personaje básico, que se denomina el maestro Langstrom. Eric Langstrom creo que se llama, el señor Langstrom, lo manejan mucho. Él es un profesor, creo que si mal no recuerdo es en Estados Unidos, en una de estas escuelas de Harvard o estas. Pero él tiene como profesión el poder informar acerca de los símbolos. Y manejan muchos símbolos en toda la historia y toda la cultura, que él obviamente pues, lo hace. Estaba a punto de publicar, según el libro, en la historia, cuando le pide la iglesia como una especie de asesoría para que él pudiera acudir. Y esto lo realiza a esta petición de una figura que yo no conocía y que yo no sabía que existía dentro de la cónclave, que es como el mayordomo del papa. Se le denomina Carmalengo en inglés, digo en italiano, porque es que ellos manejan el italiano. Este Carmalengo es el que pasa a ser un papa temporal en lo que dura la cónclave, y se dedica a este Carmalengo prácticamente a hacer respetar toda esta estructura que la iglesia tiene al momento de iniciar la sucesión del papa. Él lo pide porque durante la historia y de allí del libro te manejan que hay un científico que también es cura, y que le gusta obviamente investigar acerca de lo que era el origen de la vida, y él crea una partícula que le denominaban en el libro la partícula de Dios. Pero esta partícula tenía que estar como aislada. Entonces se roban una parte de esta partícula y matan al padre. Obviamente esto lo conoce la iglesia, y pues por eso es que realiza toda esta característica. La hija obviamente de este padre es la que también realiza junto con él estas investigaciones. Entonces pues ella también está interesada en descubrir todo esto, pero llaman también al profesor Langstrom porque descubre, según el Carmalengo, que los enemigos, por así decirlo, de la iglesia en la antigüedad, que se les llamaba Illuminati, son los que están regresando actualmente y quieren destruir a la iglesia católica. Obviamente, pues tenían que evitarlo durante el periodo del cónclave, y por eso le piden al profesor Langstrom que investigue junto con la chica para poder descubrir todo esto de los Illuminati. Algo muy curioso, que obviamente allí te maneja tanto el libro como en la película, es que los Illuminati era un grupo que estaba encargado, como decía su nombre lo dice, Iluminados, de como dar
una especie de iluminación hacia la demás gente y descubrir varios aspectos que la iglesia no quiere que se sepan. ¿Cuáles serán esos aspectos? No lo dice el libro, tampoco lo dice la película, pero comienzan a descubrir, según el profesor Langston junto con la científica, la chava, que la iglesia también tiene ciertos secretos que no los quiere dar a conocer a la luz pública. Y muchos de esos secretos los mantienen como en bóvedas, que de hecho en la película ahí te lo narran, en el libro también lo describen, que hay muchos tesoros que la iglesia conserva. Entre ellos, los libros que creo que era Galileo Galilei, el que también forma parte de los Illuminati, y que él, como siendo miembro de esta organización, según tienen un camino de iniciación. Para que tú te puedas convertir en un Illuminati, tienes que seguir estas instrucciones. Eso es una teoría que también tenía el profesor. Entonces descubre el profesor, o cree que se encuentra en uno de los manuscritos que Galileo realizó, y que supuestamente este manuscrito, que es original, lo tiene la iglesia. Al mismo tiempo que les está describiendo lo que es el camino de los Illuminati, es que ellos tienen que ir con los 4 elementos que se manejan en la ciencia, lo que es el agua, la tierra, el fuego y el aire. Y cosa curiosa, estos 4 cardenales que fueron secuestrados, según las cartas que también maneja el Illuminati, les indica que van a morir por este camino de la iluminación con la característica de los elementos. Lamson nuevamente empieza como a decirles, oiga, pero es que esto no es posible por estas circunstancias, y bueno, dale, que se mete tanto en estos aspectos que la policía que se encarga de custodiar el Vaticano es la que, pues bueno, a regañadientes trata de ayudarlo. Desgraciadamente encuentran muerto a 3 de ellos, y cada uno de ellos muere por la característica del símbolo del elemento que según lo están matando. Y cada uno también de los cardenales tiene en la frente, aquí en el pecho, grabado otro símbolo que también maneja mucho a Lamson en los libros, que escriben obviamente el elemento que se está viendo, pero si tú lo lees tanto de normal como de revés, se ve el mismo nombre, viento y viento hacia atrás. Entonces eso es lo padre. Los libros son un poco ilustrativos, porque también vienen allí marcados los símbolos. Y entonces Lamson pues tiene que estar yendo a diferentes lugares, y lo padre de la película es que te narran que hubo gente dentro de la iglesia católica que pertenecía a los Illuminati, y que también, para ir guardando dentro de su camino de la iluminación, dentro de las iglesias construían también figuras, según católicas, que te dirigían hacia el camino. Entonces hay estructuras y figuras de ángeles que van encaminadas a ir demostrando los elementos que manejan obviamente la ciencia. Y eso es lo que Lamson está siguiendo. Al final, obviamente, de todo esto, sí logra rescatar al último cardenal, y descubren que el traidor no es nada más nada menos que el mismo Carmalengo. Porque el Carmalengo, lo que tenía de intención era de convertirse él en papa, por una figura que también maneja la cónclave, que es la elección por adoración, donde todo el pueblo, en este caso la gente que está en la explanada de San Pedro, pues está adorando al Carmalengo para que todos los cardenales lo elijan como papa. Solo que dentro de toda la película, solamente cosas que no te quiero contar para que se disfruta y se viva la película,
descubren este tipo de circunstancias. Y obviamente la policía del Vaticano, junto con la guardia que maneja también el Vaticano, no sé si la guardia suiza, no recuerdo el nombre, pero ellos están muy disfrazados, muy acorde a la época del Renacimiento, son los que tienen la instrucción de detener al Carmalengo. No te quito la sorpresa de qué es lo que pasa y cuál es al final que tiene él, pero también esto ayuda porque lo que hace como recompensa a la iglesia es que le permite y le regala a Armstrong esta publicación que tenía Galilei. Se lo regala, obviamente, el nuevo papa, y con la intención, y obviamente con la pedidera, pues, se podría llamar así, no, más bien que le piden o le suplican que pues en un momento dado este regalo que se les dio pues se le pueda regresar, ¿no? Aunque queda obviamente mal parado él, porque una escena se ve que ellos rompen una hoja de este libro y se lo llevan para seguir el camino de la iluminación. Y eso hace y provoca que obviamente el Vaticano no vea con buenos ojos al Armstrong. Y pues de allí, obviamente, pues termina la película, tú lees el libro, terminas, pero como que te quedas con sabor de quisiera saber más, ¿no? Y este sabor de querer más, pues obviamente se da en el siguiente libro. Este siguiente libro, la verdad, fue el primero que yo leí de él. Yo lo leí y me aburrió. Tuve que ver la película como para que el libro me diera esta nueva forma de querer obtener alguna información. El libro es muy descriptivo, la verdad yo te lo recomiendo. La película es una buena base, porque también hay muchos aspectos en el libro que necesitan ser vistos o visualizados de otras perspectivas, y de hecho creo que la película es muy buena porque te narra ese aspecto. Y es allí donde yo creo que le mueve mucho a la religión a mucha gente. Porque cuando le ven la película y leen el libro, hay como que cosas que dices tú, es que esto no puede ser porque la iglesia no creo que lo haya hecho. Inicia todo ahí en el libro con la llegada del Armstrong a París, porque es invitado, por el que en ese momento es el director del Museo de Louvre. Desgraciadamente este señor fallece, lo matan allá adentro en el museo. Y pues al Armstrong lo culpan porque según el profesor, el director del museo, escribe su nombre con la sangre en el piso. Y esta es descubierta por los policías. Armstrong estaba allá en París porque ya estaba publicado el libro de los símbolos. Y la verdad, si tú lees mucho lo que son los símbolos, te vas a dar cuenta que mucha religión, mucha teología y muchos de los aspectos que nosotros conocemos de manera normal, se maneja el símbolo. De hecho, la estrella de David, ahí te lo explican por qué es estrella de David o por qué se le llamó así. ¿Por qué los militares también tienen estos grados, no? ¿Por qué te manejan símbolos que son paganos pero no lo son? Entonces, varios aspectos que tú te vas dando cuenta de que se crea por cuestión de historia. La iglesia obviamente lo que necesita o lo que quiere es control o es detener, por así decirlo, que los científicos comiencen a seguir adelante. Lo importante del libro, y en este caso también de toda esta historia que se gesta a través del libro que se conoce como el Código Da Vinci, ahorita te digo por qué se llamó así, va encaminado a una figura que también en la historia existió y que se llaman los templarios. Te lo narro también el libro. Pero los templarios son estos caballeros sagrados, así se les denominaba por la iglesia, porque ellos eran como esta agrupación que la iglesia permitió como que se creara allí no sé si era en Inglaterra o en París, creo que era en París primeramente, para regresar a Jerusalén en la época de los 1400 o los 1300, porque en esos años Jerusalén estaba dominada por los árabes. De allí el porqué, si tú ves toda esta historia y ves el país de Jerusalén, está siempre plagado de mezquitas árabes y obviamente iglesias católicas. Entonces, durante
creación de los templarios, pues ellos eran los soldados que iban a ser encargados de rescatar la ciudad de Jerusalén y volver a que fuera parte del imperio o de la estructura de la Iglesia Católica. Por eso se les apoyó mucho. Lo que se narra en algunas historias y lo que se dice muchas veces en los aspectos de historia es que al parecer los templarios encontraron el Santo Grial y no se lo dieron a la iglesia. Entonces la iglesia lo que hizo fue crear por parte de un papa una como especie de sabotaje o de culpar a los templarios de convertirse en enemigos de la iglesia. Y por eso es que fueron destruidos. Esta figura, obviamente, Dan Brown la narra en los libros y refiere que los templarios sí encuentran el Santo Grial, pero con algunas cuestiones, ¿qué se les puede llamar? De historia, se les llama obviamente de cuestiones de científicos que estuvieron ahí realizando algunas cuestiones, historiadores y todo acerca de los templarios, descubren que el famoso Santo Grial no es una copa, sino que, como su nombre lo dice, Santo Grial, de latines y de estas denominaciones que utilizan mucho de base de cómo se crean las palabras, llegan al nombre de Sangreal, sangre real. Entonces se cree o se tiene esa teoría. Dan Brown la maneja como si fuera algo cierto, pero sí hay investigadores, porque te digo que Dan Brown se basa mucho. De hecho, si tú lees el libro, al final dice: yo me baso la historia con estos documentos que históricamente existen. Obviamente los que se conocen como los rollos del Mar Muerto, investigaciones acerca de cómo se crea la iglesia, otras investigaciones sobre la descendencia o ascendencia de esta María Magdalena, y varios de estos conceptos que cuando que uno ya, bueno, estuvimos en la iglesia y conocemos obviamente los orígenes de lo que es Jesús, cuando tú ves estas investigaciones y todo esto que te narra Dan Brown, te quedas como diciendo: a ver, no, o sea, me están moviendo toda mi estructura de religión. ¿Por qué? Uno de los puntos, y que digo, te voy a conforme va la película, obviamente Armstrong logra salir con ayuda de quien se conocía como la sobrina del profesor, del director del museo. Y ellos escapan y llegan a casa de uno de los amigos del Armstrong, que también es investigador y según cazador del Santo Grial. Pues resulta que allí, cuando llegan con él, le dicen a esta chiquilla que, como toda esta teoría de los templarios y de los rosacruces, y entonces hay guardianes que tienen a su cargo cuidar el cuerpo de María Magdalena y de algunos otros documentos que van a poder comprobar no solo la existencia de Jesús, sino también que existen hijos de Jesús, humanos como nosotros. Entonces, la iglesia tiene, según allí en una de las estructuras y una de las características que también manejan, porque también existe una organización que se conoce como el Opus Dei. Este Opus Dei es en un momento dado una creación por parte también de la iglesia que va encaminada a conservar como los lineamientos o las bases o los ordenamientos de la iglesia muy antiguos, ¿sí? O sea, obviamente que son más conservadores ellos. Ellos sí dicen el diezmo, pues el diezmo. Ellos sí dicen que el celibato, todo ese tipo de cosas. Que obviamente otro tipo de religiones no lo ven. Te digo, el caso de los protestantes o de otra iglesia que maneja mucho Estados Unidos, sí permite que los padres se casen y tengan hijos. La iglesia católica no lo permite. Establece obviamente que tiene que ser el padre no tener relaciones ni tener ningún novia ni nada por el estilo, o sea, convertirse en célibes, porque según Jesús es célibe. Jesús no se casó, Jesús nunca tuvo ninguna relación ni nada por el estilo. De ahí el por qué viene esta revolución de decir: a ver, no, María Magdalena se convierte en la figura
más trascendental, según el libro, la película y algunos historiadores, porque se dice que María Magdalena fue la esposa de Jesús. Y cuando a Jesús lo crucifican, María Magdalena, según se escapa, porque le estaban persiguiendo, no como lo narra la Biblia, que dice que Roma lo que hizo fue querer exterminar a todos aquellos que seguían a Jesús, que también hay estructuras y hay aspectos legales que también te lo manejan. De hecho, sí existe, hay un código que el emperador romano estableció, que tenían que ser castigados los católicos, pero no por la religión, sino por una característica que la religión tiene. Y no sé si recuerdas que nosotros tenemos como la promesa de que cuando Jesús llegue con nosotros a la segunda venida, va a resucitar a la gente que está muerta. Por eso es que se entierran los cuerpos. Por eso es que tienen que embalsamarlos y meterlos en tumbas. En la época del Imperio Romano, esto estaba prohibido por cuestiones de higiene, porque no había lugares donde se pudieran enterrar. Entonces, por eso es que a los católicos se les prohibió durante mucho tiempo enterrar a los muertos. Ellos sabían que era una promesa de resurrección, pero Roma lo impidió por cuestiones de higiene. Hay estructura, hay ley al respecto y lo puedes checar, porque también está establecido y hay documentos que eso te narran. Como ellos rompían con la ley, por eso eran perseguidos y ellos eran castigados. Se habló mucho de lo que fue la persecución de los católicos en Roma. No tanto como se manejaba de que aquel que hablara de Jesús iba a ser castigado, como se habló con San Pedro, y se habló de muchos aspectos. Y obviamente esto te mueve también tu estructura católica y tu base de una religión. Entonces, llegar a creer que Jesús tuvo esposa y tuvo hijos es algo que no cuadra. Esa parte importante es lo que se narra cuando está el profesor Langston con su amigo y está la chica. Y le empiezan a narrar ese tipo de circunstancias, le empiezan a decir que María Magdalena es descendiente de reinas, que obviamente tiene sangre real y todo ese tipo de cosas. No como la manejan en la Biblia, que es una prostituta, que la iban a matar, que llega Jesús, la impide que la maten y obviamente ella se convierte en una seguidora. Es algo que te mueve, porque obviamente la iglesia no lo podría crear. Entonces el Opus Dei es este organismo que va encaminado, según el libro, a perseguir a aquellos que todavía son considerados como guardianes del secreto del Santo Grial. De ahí el por qué comienza la persecución en el libro. Contratan dentro del Opus Dei este malo, que no te quiero tampoco cebar la sorpresa, pero este malo se conecta con el Opus Dei, con un padre, Aringarosa creo que se llama el padre, y el padre agarra a Silas, que es personaje que es completamente blanco, se les conoce como no recuerdo el nombre, se me va, albinos. Y él es un chico que obviamente era huérfano, fue rescatado por este padre, pero se convierte no solo en seguidor del padre y también miembro del Opus Dei, sino se convierte en esta persona que va a matar a la gente. Obviamente termina matando al abuelo de la detective, el profesor que está ahí en el museo, y los está persiguiendo a ellos. Todo el libro te maneja todo este contexto de aventura y todo ese tipo de cosas que ya es muy característico del autor Dan Brown, pero lo trascendental y lo importante precisamente es eso. No te quiero abrir la sorpresa, pero lo único que te puedo decir es que sí encuentran a los descendientes de Jesús. Langston se convierte como en este caballero templario que va a defender este secreto, o lo dejan como que lo hará saber al público. Manejan obviamente historia, porque también hablan acerca de esta gente que se convierte en el priorato de Sion, que es como le dicen a aquel sector específico que se encarga de custodiar no solo al Santo Grial, sino también a los descendientes de Jesús. Y entre ellos, quien estaba también unido al Santo Grial, no era nada más ni nada menos que Isaac Newton. Entonces te manejan ahí otra cosa, otros conceptos, te van manejando aspectos muy padres históricos que te hacen pensar y te hacen dudar.
te hacen dudar en esta existencia. Y que la verdad, yo lo dejo en la mesa, porque podemos creer o no creer en una existencia de Dios. Podemos creer que la iglesia tuvo la razón o no la tiene. Podemos creer que a lo mejor estos estudiosos sí tienen este conocimiento de que efectivamente existe el Purgatorio de Sion, que existen obviamente los templarios, que existen obviamente estos organismos que tienen la verdad, no lo sé. Pero es algo que maneja mucho Dan Brown en todos sus libros. Y es por eso que a mí me gusta recomendártelos, porque te van a hacer pensar, te van a hacer buscar, te van a hacer cuestionarte muchas cosas. Sobre todo saber si la religión es la religión que se tiene que seguir, si Dios existió. Yo no dudo en que Dios existió, sí existió Dios, porque hay incluso documentos históricos que afirman la existencia de Jesús. Pero de ahí a que Jesús sea un Dios, allí viene el cuestionamiento de mucha gente. No solo los judíos, porque es que los judíos dijeron que Él no era, ni el enviado de Dios, sino más bien yo creo que es el punto en el que podemos determinar muchos aspectos. Hay otro autor que a mí me fascina, que yo lo leí, pero su lectura es muy pesada y es muy difícil de entender. Tendrás que leer el libro como 5 veces para poder entender muchas cosas. Ese después te lo diré, porque él habla mucho de Dios y sobre todo él, según los libros, tiene contacto con un militar, que el militar le muestra la forma en cómo pudieron viajar en el tiempo. Y la primera época que ellos quisieron investigar o quisieron llegar a viajar, ya te imaginarás cuál es. Y entonces todos los libros, son como 7 libros, te narran toda la historia de Jesús. Y ellos hacen un comparativo entre los aspectos religiosos que tiene la iglesia y los aspectos culturales y sociales de esa época. Y te narran aspectos que yo digo, wow, el libro te va a hacer, o los libros, se llama El caballo de Troya los libros, pero los libros te van a hacer creer o no, o te vas a aferrar mucho a que Dios existe. Yo, la verdad, sí creo que existió, pero no es el Jesús que me narra la iglesia, es un Jesús distinto. Yo me quedo con esa imagen de Jesús. La verdad, el libro del Código Da Vinci te va a abrir un panorama que ahorita a lo mejor no creo que pudiéramos como divisarlo, pero estamos, y yo creo que me puedo, ¿cómo decir? Comparar, porque estás en una etapa, o sea, entrando a la pubertad, y en esta pubertad nos convertimos en unas personas que creemos que el mundo está en contra de nosotros, que nadie nos entiende, y nos volvemos un poquito rebeldes. En esta rebeldía que nosotros vamos creando conforme vamos creciendo en la escuela y teniendo nuestros amigos y todos los estudios, vamos incluso también en contra de las leyes, en contra de lo que según creemos que es correcto, en contra incluso de la misma religión. Cuando entramos a prepa, ya te falta poco. Cuando entres a prepa, pues vas a pensar que la religión también está mal o que no existe la religión. Yo llegué a creer eso, yo llegué a ser ateo en un momento dado, porque decía, Dios no existe. No creo que no exista, sino que creo que es otro concepto distinto al que nosotros pudiéramos manejar. Entonces son aspectos que la verdad, créeme lo que te va a llegar a un punto. De Dan Brown te puedo recomendar no solo esos 2 libros, tienen varios. El símbolo, que te habla acerca de cómo se crea Estados Unidos a través de la religión masona. Ahorita el último libro que sacó fue El Origen, y es la historia de un científico que descubre cómo es que aparecemos nosotros en el mundo y para dónde vamos. Obviamente aparece otra vez el profesor Langston. Hay muchos aspectos muy importantes en el libro. Yo me quedé de wow. Infierno también es otro libro que te maneja mucho la teoría de este Dante Alighieri con el libro, con la ilustración que hace su libro de la Divina Comedia, que son libros que, bueno, yo sé que ya en un momento ya es ficción, pero que se convierten en cosas muy padres. Y son cuestiones que a lo mejor nos van ayudando para enriquecer muchos aspectos. Entonces sí te recomiendo Dan Brown. Lee poco a poco. Empieza con Ángeles y Demonios, que es el segundo libro. La fortaleza digital no es muy importante, pero sí Ángeles y Demonios, porque te vas a dar cuenta de que la iglesia también tiene una estructura y tiene una ley. Y entonces se sigue.
se sigue el concepto. Cuando vayas obviamente a la iglesia, cuando vayas a ver misas y todo esto, o seguimos obviamente en los estudios de la iglesia, te vas a dar cuenta que pues todo tiene un orden, ¿no? Y se tiene que cumplir de esa manera, pues para llegar a lo que es la confirmación, para que se hace la primera comunión, porque tenemos que estudiar mucho el Padre Nuestro, el credo, los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales, o sea, todo ese tipo de cosas que la ley va manejando. Ya al meternos al estudio de lo que es la religión, que se conoce como teología, vas a ver otros conceptos. La teología es bonita, yo no digo que no. Las religiones todas tienen una base y puede ser la misma base de todas. Son distintos los ordenamientos, son distintas las normas, pero en base es casi lo mismo, amor. Amor hacia uno mismo, amor hacia los demás. Eso es lo que tal vez él quería que nosotros entendiéramos. Espero que te sirva la verdad la historia, que te gusten los libros. Ahorita en esta edad que tienes, hay un libro que yo también lo leí más o menos en esa época y me definió. Y la verdad es un libro que yo lo adoro, es el primer libro, porque creo yo que es, por así decirlo, una descripción del por qué me convertí en lo que me convertí. ¿Por qué me volví tan ermitaño, tan solitario, tan meterme en mis cosas y en mi mundo y no compartir muchas cosas? Te lo recomiendo que lo puedas leer. Tu mamá ya lo leyó. Ella no sé si lo tenga así como dijera, wow, ¿no? Es un autor alemán, para acabarla. No sé por qué la Alemania tiene buenas cosas, ¿no? Pero este autor describe muchas veces cómo es la estructura de estas personas o de estos nosotros como humanos que no queremos entrar a la sociedad o a las normas, ese tipo de cosas. El primer libro que leí de él fue el que me fascinó, aunque puede ser otros que te gusten, pero el libro se llama Demián y es la historia de un niño que no se llama Demián, que es lo más curioso, pero la historia de este niño es un niño que vive en un ambiente, en una familia que tiene reglas y que él es este niño que también la sigue. El problema reside que llega un punto en el que dice mi infancia se acaba y entonces hay una división en sus mundos, un mundo real y el mundo que él consideraba como lo bonito, la fantasía. En el mundo real obviamente los amigos, los compañeritos de escuela lo obligan a robar y él miente y le miente a su mamá. Entonces él a partir de ese momento ya no se consideraba digno ni merecedor de estar en esa familia. Pero en la escuela conoce a su mejor amigo que se va a convertir en un futuro y que se llama Demián. Y Demián le hace una pregunta. Porque antes las escuelas iban encaminadas también a enseñarte religión, porque pues, eran los únicos que sabían y tenían conocimientos. Entonces había lecturas de Biblia. Y narran en ese momento el pasaje de lo que era Caín y Abel. Cuando Caín mata a Abel por esas cuestiones y obviamente sale mal y todo ese tipo de aspectos. Pero Demián le hace una pregunta muy chistosa a este niño. Y le dice, oye, ¿nunca te has pensado o nunca has pensado en un momento dado que a lo mejor Caín era el bueno y Abel era el malo? Porque Caín fue obligado, conforme a una religión, a convertirse en el asesino de su propio hermano. ¿Qué tal si él no quería ser el asesino y tuvo que ser obligado? Entonces el chavito se queda diciendo, ¿quién es este chavo? O sea, ¿quién es este cuate que está cuestionando la religión, ¿no? Y comienza a buscar y comienza a ver que Demián tiene algo que todos nosotros como seres humanos manejamos y que es el conocimiento. ¿Qué pasaría si este conocimiento que tuviéramos nosotros pudiera ayudarnos a crecer como le ayudó a Demián? Imagínate. ¿Qué padre hubiera sido o qué padre sería? Y entonces el chavito evoluciona a conceptos en los que él dice, la sociedad no es la persona, ¿no? La sociedad no es este bonito o este aspecto que según se tenía. Eso no es la sociedad, ¿no? Entonces sí, ve el concepto. Te recomiendo el libro. De él también te puedo recomendar este libro que se llama El Lobo Estepario, donde te narra que, según en el libro, dentro de las mismas sociedades hay personas que no quieren entrar dentro de esta estructura de familia, de estructura de
de casarse, de estudiar o de convertirse en una persona que pudiéramos denominarlo productivo económicamente. Entonces estas personas se aíslan, se convierten en personas solitarias y Germán Hesse, se llama el autor, dice que este tipo de personas son los famosos lobos esteparios. Cuando leí el libro dije, ahí estoy, soy un lobo estepario, porque tiene razón. Había momentos en los que yo decía, ¿para qué? Y me describió prácticamente Germán Hesse en ese libro. Yo dije, pues tiene razón. Digo, ya cuando creces ya es otra cosa, pero creo que ahorita estamos en esa época de tratar de definirnos, de tratar de encontrarnos a nosotros mismos, de tratar incluso de entendernos, de aceptarnos. Y si hay algunos autores que ven lo que somos y que a lo mejor sí es cierto que vamos para allá hoy, pues somos ese tipo de persona que él está narrando, pues imagínate, se convierte en un libro que dices, wow. Entonces creo que te recomiendo ahorita en esta época poder checar en los momentos que se pueda y en las oportunidades que puedas leer estos libros. Son muy buenos, nos van definiendo, nos van encaminando hacia otros aspectos, nos van encaminando hacia, si se pudiera llamar, qué vamos a hacer nosotros ya más adelante. Entonces, léelos, disfrútalos, ve las películas, son muy buenas, te dejan pensando, y creo que ese tipo de películas son las que merecen la pena que las estemos viendo, porque la verdad van a ser películas que en un futuro vamos a poder platicar y vamos a poder comentárselas a otras personas, porque prácticamente van a ser películas que no sé si vuelvan a salir, porque pues los libros a veces son temporales, se ponen de moda y dejan de serlo. Y entonces, pues bueno, la película creo que nos ayuda mucho. Y pues, ¿qué más para ver, no? Y una muy buena recomendación. La abuela ya los vio. No sé si los entendió, porque no platiqué con mamá sobre eso. Pero ojalá y lo poquito que pude describir de las películas, pues te ayude para vivirlas, entretenerte y checarlo, ¿no? Y pues bueno, yo creo que en el siguiente video que hablemos de películas y de libros, más que nada, sabes que yo creo que quiero hablarte de una película que a mí me gustó mucho. Tiene soundtrack, entonces buscamos el soundtrack y lo ponemos con la película. No es muy característica de este tema que estamos hablando, pero es una que a mí me gustó y que la verdad llegué como a tenerla aquí en la película y decir, wow, es muy padre. Hubo serie de televisión también, pero lo checamos. La película se llama El Cuervo y la vemos, lo narramos y a ver si te gusta para que la puedas checar, ¿vale? Pues bueno, ya no me resta más que despedir. Espero que te guste este nuevo formato de plática. Y pues bueno, me voy a tardar un poquito en editar el libro, en editar el video, pero creo que nos ayuda, ¿no? Entonces pues nos estamos viendo y después del siguiente, creo que vamos a hablar acerca de anime en el siguiente video y ya después dando la vuelta pues hablaremos de esta película. Entonces nos estamos viendo. Órale, bye.